Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de María, Dios, Madre de Dios, Señora, ruega, Señor. pecadores, ahora y en la hora de nuestra Sí, amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. La vida En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, pues estamos en la página 60 de este documento del Padre Gabriel Amor, en donde ya hemos hablado de las vicisitudes de San José y Santa María cuando hicieron el viaje de Nazaret a Belén y cómo allí nació el niño Jesús y lograron encontrar un lugar en el pesebre, en la cueva, en el establo. Entonces, pues aquí en el día 12 de la página 60, el Padre Gabriel Amor habla de lo que sucedió después del nacimiento de Jesús. Y dice que, citando al capítulo 2 de San Lucas, capítulo 2, verso 21, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo nombre que había dicho el ángel antes de que fuera concebido en el seno materno. Y así comienza el Padre Gabriel Amor la reflexión acerca de este capítulo 12 o día 12, como él nombra sus capítulos. Y afirma que la circuncisión era un ritual que se practicaba no solo por el pueblo judío, sino también por varios otros pueblos. Y que para el niño Jesús, pues como formaba parte del grupo del pueblo judío y como había sido establecido por Moisés, por un mandato de Dios, a causa de que con ese signo de la circuncisión, el pueblo, todos los que fueran circuncidados se identificaban como miembros del pueblo elegido. Y el signo era un signo exterior, un signo con el cual el pueblo, los hijos del pueblo de Abraham, de Israel, de Jacob, se identificaban como miembros de un pueblo, de una etnia, de una cultura. Pero con ese signo, cada uno de los integrantes se obligaba a practicar las leyes que Dios le dio a Moisés. Y aunque era simplemente un signo externo, no obstante, era una formalidad que Dios había pedido a cada uno de los hijos de Israel para que se circuncidaran en el corazón, como varias veces lo dijeron los profetas. Es decir, que habría que abrir el corazón al amor de Dios y del prójimo. La circuncisión del corazón consistía en eso, aceptar el amor de Dios y vivir en el amor del prójimo. Así lo dice el Padre Gabriel Amor acerca de este signo exterior que practicaba el pueblo judío desde que salieron de Egipto. Y con ese signo pues se identificaban como pueblo, como integrantes de una nación elegida por Dios. Hoy en la Iglesia Católica el signo de pertenencia al pueblo es el bautismo, en donde se pronuncian las principales promesas de creer en Dios Padre, creer en Dios Hijo, creer en Dios Espíritu Santo, y con ello se afirma el compromiso del creyente cristiano
en la fe católica, en la fe que heredamos del pueblo judío, pero que ha sido renovada por Cristo mismo. Y dice Gabriel Amor que ese rito de la circuncisión también fue observado por el propio Señor Jesucristo, ya que Jesús formó parte de esa etnia, de ese pueblo judío, y que por tanto el rito de la circuncisión se efectuaba en la casa del papá, del padre de la familia, y con otra persona que probablemente era un sacerdote del templo o un encargado de la sinagoga para realizar ese ritual. Y así Jesucristo formó parte del pueblo hebreo, que es una pertenencia de la cual Jesucristo aceptó para formar parte del pueblo judío. Era un rito que correspondía al pueblo elegido por Dios y que con ese rito la salvación del individuo formaba parte de la salvación del pueblo, y que el nombre que se le ponía al niño circuncidado tenía la gran importancia de formar parte del pueblo, de los antecesores, de los ancestros, ya que con el nombre se significaba el designio que Dios había señalado para esa persona que se circuncidaba, y que en la misma ocasión del rito de la circuncisión se le imponía el nombre según los requisitos de la familia, o según, en este caso, pues un mandato divino que el ángel Gabriel le dio a Santa María el día de la Anunciación, pero que también el mismo arcángel Gabriel se lo dio a San José cuando en sueños comprendió que había sido engendrado en el seno de la Virgen era obra del Espíritu Santo. Por ello, dice Gabriel Amor que cuando el nombre era impuesto por el cielo, adquiría una importancia mayúscula, ya que significaba la misión designada por el propio Dios Todopoderoso. Así pues, con el rito de la circuncisión tenemos que Jesús forma parte del pueblo judío, pero también se le impone el nombre asignado por el ángel Gabriel cuando visitó a María en Nazaret, allá en la casa donde vivía la Virgen, y que el propio ángel le pidió a la Virgen que le pusiera por nombre Jesús, y que ese nombre significa el Salvador, ya que Jesús sería el que salvara a su pueblo de todos sus pecados, como lo había dicho también el ángel al propio San José. Se trata de una misión que otorga Dios al propio Señor Jesucristo como miembro de ese pueblo judío, y que es una misión que nunca antes había sido otorgada a ningún otro personaje del Antiguo Testamento, de la Biblia, del pueblo judío, ya que el pueblo en la época de Jesús esperaba ser liberado de la opresión de los romanos, y el pueblo esperaba recuperar la grandeza política del pueblo de Israel, como había sido en los siglos anteriores. El nombre que Jesús recibe significa que Él es la persona indicada para destruir la obra de Satanás, como afirma el Evangelio de San Juan, para liberar a todos aquellos que se encuentran bajo el yugo del demonio. Según leemos
en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que San Pedro utiliza el mismo rito para bautizar a Cornelio en el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, ya que con el nombre de Jesús los cristianos reciben la salvación y la gracia. Por ejemplo, tenemos otros textos en los que también se refiere a la bendición que reciben los miembros del nuevo pueblo de Dios, del pueblo de los bautizados, del pueblo que formamos parte de la iglesia. Por ejemplo, dice Gabriel Amor que Jesús dice a los israelitas, a los judíos, a sus discípulos, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Es decir, que con el bautismo, que fue el rito establecido por Jesús, se le otorgaba un nombre al que formaba parte de la iglesia y con ese nombre pasaba a formar parte de la iglesia, de la que dice Jesús que todo lo que le pidan al Padre, a los miembros de esa iglesia se les concederá. También dice que en el nombre de Jesús echarán demonios, expulsarán a los demonios y curarán a los enfermos. Lo mismo cuando les dice a sus discípulos que el que dé un vaso de agua en nombre de Jesús no dejará de recibir una recompensa. Pedro y Juan, cuando hacen el primer milagro en el nombre de Jesús, cuando curan al paralítico a la puerta del templo de Jerusalén, proclaman a voz en cuello ante la multitud: sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que el que ha sido curado lo ha sido en virtud del poder del nombre de Jesucristo y que no hay salvación fuera del nombre de Jesús, ya que a los hombres no se les ha dado ningún otro nombre bajo el cielo para salvarnos del poder de las tinieblas, del poder del pecado. Así lo dice Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, cuando cura San Pedro al paralítico que estaba a la puerta del templo de Jerusalén. De modo pues que el nombre que los cristianos recibimos desde el día de nuestro bautismo adquiere ese poder divino de formar parte del pueblo de Dios, del nuevo pueblo de Dios, del pueblo de la iglesia. Y por ello estamos en el nuevo régimen de la salvación, que significa la gracia de formar parte del pueblo, la gracia de ser hijos de Dios, la gracia de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que fue el rito que Jesús instituyó en lugar del rito de la circuncisión, ya que el rito de la circuncisión había sido establecido por Moisés allá cuando salieron de Egipto por el siglo, pues que sería como 14 o 15 antes de Cristo, y que a lo largo de esos 15 siglos antes de Cristo, el signo de la circuncisión fue el medio por el cual Dios quiso que su pueblo se identificara como una etnia, como un pueblo consagrado, como un pueblo elegido, como el pueblo cuyo Dios era el Señor Todopoderoso, Yahvé, pero que con Jesucristo se renueva ese signo de la pertenencia al pueblo y Jesucristo establece el bautismo en lugar de la circuncisión. Y aduce Gabriel Amor que la predicación de San Bernardino de Siena implicaba poner en las puertas de las casas un cuadro con las letras JHS, Jesús Hominum Salvator, es decir, Jesús Salvador de los hombres.
Y así San Bernardino de Siena, cuando predicaba en una ciudad, proponía a todos los que escuchaban su predicación que en la entrada de la casa de cada familia hubiera esta alusión al único nombre por el cual obtendremos la salvación. JHS, que significa Jesus Hominum Salvator, Jesús Salvador de los hombres. De esta manera, San Bernardino de Siena actualizó, o más bien instituyó una nueva manera de hacer que el nombre de los cristianos significara la salvación, el poder divino de Jesucristo en la vida de cada uno de los creyentes bautizados. Y dice Gabriel Amor que el poder divino del nombre de Jesús era capaz de liberarnos de la fuerza del demonio, ya que con ese nombre el creyente adquiere la fuerza extraordinaria del Espíritu Santo, porque esa fuerza procede del poder divino de Dios que se actualiza por la fe del creyente que recibe el bautismo. El nombre de Dios es invocado sobre la persona bautizada y con ese nombre la persona recibe una misión, una tarea que tiene que realizar en esta vida. Es decir, vivir según la predicación de Jesús, que se encarnó por nosotros y por nuestra salvación, para que fuésemos liberados del poder de las tinieblas. Y así dice Gabriel Amor que el que crea en ese nombre obtendrá la salvación con el hecho de invocar el nombre de Jesús y con el hecho de tener la fe profunda en la persona divina del Señor, con lo cual se espera que el creyente pase a formar parte del nuevo pueblo de Dios. Y añade Gabriel Amor que el pasaje en el que San Pedro bautiza a Cornelio y a toda su familia tiene otra importancia, tiene otro detalle en su significado, ya que para los judíos la circuncisión significaba la pertenencia al pueblo hebreo y la imposición del nombre. Pero en la realidad cristiana católica, cuando se bautiza un nuevo niño, forma parte del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, y recibe el poder del Espíritu Santo para proclamar la fe en el único Jesucristo que es nuestro Salvador. Así que la salvación para los católicos ya no depende de la circuncisión, sino de la proclamación que se pronuncia a la hora del bautismo. Creo en Dios Todopoderoso, creo en Jesucristo que resucitó de entre los muertos, creo en el Espíritu Santo. Por ello, dice Gabriel Amor, que en los inicios de la Iglesia era difícil comprender la importancia de este poder divino de Jesucristo resucitado en la vida de los bautizados. Y que por ello los judíos, los cristianos recién convertidos del judaísmo, por ejemplo los apóstoles, siguieron frecuentando el templo de Jerusalén como fieles observantes de la ley que Dios había dado a los judíos. Pero cuando los paganos griegos comenzaron a formar parte de la Iglesia Católica, se desató el problema de ver si era necesario que esos integrantes de la Iglesia que venían de la cultura griega tenían que también circuncidarse.
De modo que allí en el Concilio de Jerusalén, del cual tenemos testimonio en los Hechos de los Apóstoles, se reúnen San Pablo, San Pedro, Santiago y los apóstoles que todavía vivían para estar de acuerdo en lo que debían hacer a causa de la dificultad de hacer que los paganos griegos convertidos al cristianismo se circuncidaran. Esa fue la primera gran dificultad a la que tuvieron que enfrentarse los apóstoles. Es decir, como dice la carta de San Pablo a los Gálatas, que Dios envió a su Hijo cuando consideró que el tiempo ya estaba maduro, cuando el tiempo era oportuno. Sin embargo, poco a poco se fueron aclarando las dificultades y la primera gran dificultad fue esa, de que los paganos, los que provenían del paganismo, de la cultura griega, al hacerse cristianos debían circuncidarse, según los judíos que eran convertidos del judaísmo al cristianismo, entre ellos el propio apóstol San Pedro. Pero el apóstol San Pablo, que se dedicó a evangelizar a los griegos y a los cuales les heredó la fe católica, San Pablo advirtió la gravedad del peligro cuando el mismo Pablo empezó a predicar que la circuncisión ya no debía realizarse para los paganos provenientes del mundo griego, ya que la fe, la salvación, no dependía de la circuncisión, como había estado dependiendo la salvación en la época de Moisés, pero que con Cristo la salvación dependía de la fe recibida y del bautismo, no ya de la circuncisión. Y así el propio San Pablo se tuvo que enfrentar a la oposición de los cristianos provenientes del judaísmo en todas las localidades a donde iba a predicar. Recordemos que San Pablo se dedicó sobre todo a predicar en la península de Capadocia, que formaba parte de la cultura griega. En todas esas ciudades, Antioquía, Éfeso, las ciudades a las que les envió una carta, Galacia, Corinto, Filipos, en donde San Pablo predicó la fe católica y en donde se encontró con la oposición de los judíos que pretendían que los paganos provenientes de la cultura griega también tenían que circuncidarse. Así que San Pablo va a Jerusalén para hablar con San Pedro, y con Santiago, que eran los dos apóstoles encargados de la comunidad cristiana en Jerusalén. Y allí en Jerusalén, hacia el año 64, se reúnen San Pablo, Bernabé, San Pedro y el apóstol Santiago para dirimir esa cuestión de que si los paganos provenientes de la cultura griega, al convertirse al cristianismo, también debían circuncidarse. Y en esa ocasión, pues el Espíritu Santo infundió la iluminación en las mentes de los judíos convertidos al cristianismo, entre ellos San Pedro y Santiago, para afirmar que no era necesario que los convertidos al cristianismo provenientes de la cultura griega tuvieran que circuncidarse, ya que esa circuncisión suponía que la salvación dependía de la ley de Moisés, como había sido establecido al salir de Egipto, y como Dios le había pedido a Moisés que educara a los judíos, a fin de que todo el pueblo judío aceptara la circuncisión
como signo de pertenencia al pueblo judío y como signo de salvación para todos los judíos, pero que con la institución del bautismo por parte de Cristo, la institución de la circuncisión dejaba de tener vigencia. Y entonces en el Concilio de Jerusalén, hacia el año 56, después de Cristo, se descubre esa novedad para todos los cristianos, en donde ya no es necesario que se circuncide para formar parte de la iglesia del pueblo redimido por Jesucristo, para recibir la salvación, para recibir el Espíritu Santo. Así llegaron a la conclusión de que la circuncisión ya no servía como medio de salvación. Y por tanto, se recuperó, dice Gabriel Amor, la ruptura que se había establecido entre la sinagoga y la iglesia. Y en conclusión afirma Gabriel Amor que los cristianos desde entonces, desde ese concilio de Jerusalén, reconocemos que la salvación proviene de Jesucristo, aquel que reconcilia al pueblo de la antigua alianza con el nuevo pueblo de Dios, con la iglesia. Después de ese concilio de Jerusalén, dice Gabriel Amor, que hubo muchos problemas, pero no fueron tan dificultosos como el primer problema de la circuncisión. Y todos los problemas se resolvieron, como dice el propio San Pedro, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que la fe católica ya no necesita de las instituciones del judaísmo. Y también, por ejemplo, dice Gabriel Amor, que es necesario pensar en los ritos chinos y en los ritos malabares de la cultura hindú, en donde para el Papa Benedicto XIV era necesario que esas culturas de los chinos y de los malabares asumieran la cultura cristiana y recibieran el bautismo sin necesidad de pasar por los ritos que implicaban esas culturas chinas y esa cultura malabar. Especialmente gracias a la Constitución Gaudium et Spes, dice Gabriel Amor, que es en donde se proclama el respeto de las culturas, pero que el hecho de formar parte de una cultura no significa renunciar al nuevo signo de pertenencia al pueblo de Dios, que es el bautismo. Porque en el bautismo se nos transmite el Espíritu Santo, por el cual somos capaces de proclamar nuestra fe en Jesucristo resucitado. Por el bautismo recibimos la salvación, por el bautismo somos incorporados al pueblo de Dios, formamos parte de la iglesia. Más aún, con el bautismo somos proclamados hijos de Dios. Y por ello el cristianismo tiene la novedad de ofrecer a todos los miembros del cristianismo bautizados, tiene la novedad de ofrecer la salvación a través de las enseñanzas de Jesucristo, a través de la recepción del Espíritu Santo, a través del bautismo, que es el nuevo signo de la pertenencia al pueblo elegido por Dios, y que ya no es necesario recurrir a la circuncisión, como lo pretendían los discípulos de Jesucristo, judíos, que fueron los primeros que afirmaban que era necesario que los conversos de la cultura griega tenían que circuncidarse. Así en el Concilio de Jerusalén, en el año 56, quedó dirimida esa cuestión, y a partir de entonces la fe católica ha seguido creciendo, superando todas las dificultades con la ayuda de la iluminación del Espíritu Santo. Vamos pues a concluir nuestra reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la